Bienvenidos, queridos suscriptores, a su canal de noticias de celebridades de confianza. Hoy nos encontramos ante una revelación que ha sacudido los cimientos de la música latina. A los 65 años, el legendario Marco Antonio Solís, el Buki, ha decidido romper un silencio que ha durado décadas, desvelando una verdad dolorosa y sorprendente. En una entrevista exclusiva y reveladora, Solís ha nombrado a 5 figuras prominentes del mundo de la música, personas a las que consideraba amigos y colegas, que según sus palabras, socavaron su carrera profesional con acciones encubiertas y malintencionadas. Las acusaciones son graves, y las repercusiones sin duda resonarán en la industria musical durante mucho tiempo. Prepárense porque esta historia está llena de drama, traición y la valentía de un artista que finalmente ha decidido sacar a la luz la verdad. Siempre supe que destacaba, dice Solís, y no lo digo con arrogancia sino con honestidad. Mi voz era diferente, mis canciones conectaban con el público de una manera especial. Y eso, lamentablemente, generó animosidad en algunos de mis compañeros. Al principio lo atribuía a la inmadurez, a la competencia propia de los jóvenes. Pero con el tiempo me di cuenta de que había algo más, algo oscuro y perverso. El primer nombre que Solís menciona es el de Joan Sebastián. Con Joan, explica Solís, tuve una relación compleja. Éramos amigos, sí, pero también rivales. Ambos éramos compositores, ambos éramos cantantes, ambos éramos ídolos. Y esa competencia a veces se volvía insana. Joan tenía un talento innegable, un carisma arrollador, pero también un ego enorme. Siempre sentí que me veía como una amenaza, como alguien que podía eclipsar su brillo. En varias ocasiones descubrí que Joan había intentado persuadir a productores y directivos de compañías discográficas para que no me dieran oportunidades, argumentando que mi música era demasiado cursi o comercial. Incluso llegó a plagiar algunas de mis melodías disfrazándolas con un estilo diferente. Nunca lo confronté directamente, pero lo sabía. Lo sentía en el aire. Solís relata un incidente específico en el que Joan Sebastián supuestamente saboteó una presentación de Solís en un importante festival de música en Acapulco, pagando a un técnico de sonido para que manipulara el equipo y arruinara su actuación. Fue una noche desastrosa, recuerda Solís. El sonido fallaba constantemente, mi voz se escuchaba distorsionada. El público estaba confundido y frustrado. Fue humillante. Más tarde descubrí que Joan había estado detrás de todo. Aunque nunca tuve pruebas concretas, la evidencia circunstancial era abrumadora. El segundo nombre que emerge de los labios de Solís es el de Sin Alejandro Fernández. Alejandro, suspira Solís. Siempre fue muy amable y respetuoso conmigo en público. Me halagaba, me invitaba a sus conciertos, me pedía consejos. Pero detrás de esa fachada de cortesía se escondía una envidia profunda y un deseo insaciable de superarme. Alejandro nunca me perdonó que yo hubiera alcanzado el éxito con una música más sencilla, más directa, mientras que él, a pesar de su formación musical y su herencia familiar, tenía que esforzarse el doble para lograr el mismo impacto. Descubrí que Alejandro había estado difundiendo rumores sobre mi vida personal, inventando historias sobre infidelidades y escándalos para dañar mi imagen pública. También había estado presionando a estaciones de radio para que dejaran de programar mis canciones, argumentando que mi música era anticuada y poco relevante para el público joven. Alejandro siempre quiso ser el rey de la balada romántica y me veía como un obstáculo en su camino. Solís recuerda una ocasión en la que Alejandro Fernández supuestamente intentó convencer a una importante marca de tequila para que retirara su patrocinio de la gira de Solís, ofreciendo una cantidad superior de dinero y prometiendo una mayor exposición mediática. Alejandro era muy persuasivo, dice Solís, y tenía muchos contactos en el mundo empresarial. Afortunadamente la marca se mantuvo fiel a su compromiso conmigo, pero el intento de Alejandro me dolió profundamente. El tercer nombre que revela Solís es el de Ricardo Arjona. Con Ricardo, dice Solís con un tono de amargura. La situación era diferente. Ricardo no me veía como una competencia directa, sino como un blanco fácil para sus burlas y sarcasmo.
Ricardo siempre se ha creído un genio, un intelectual superior, y menospreciaba mi música por considerarla simple y poco profunda. En varias entrevistas y presentaciones, Ricardo se burló de mis letras, de mi estilo vocal, de mi imagen. Incluso llegó a imitarme de forma grotesca, ridiculizando mis movimientos y mis gestos. Al principio intenté ignorarlo pensando que se trataba de una estrategia para llamar la atención. Pero con el tiempo sus ataques se volvieron más personales y venenosos. Ricardo intentó socavar mi credibilidad como artista presentándome como un producto comercial sin valor artístico. Sus palabras me hirieron profundamente porque venían de alguien a quien yo admiraba y respetaba como compositor. Ricardo en el fondo es un inseguro que necesita sentirse superior a los demás para reafirmar su propio valor. Solís recuerda un incidente particularmente doloroso en el que Ricardo Arjona, durante un concierto en Guatemala, supuestamente invitó al público a cantar una parodia de una de las canciones más famosas de Solís, cambiando la letra para ridiculizarlo y humillarlo. Fue una afrenta pública, dice Solís, una humillación que nunca olvidaré. El cuarto nombre que Solís menciona es el de Paisa, Marco Antonio Muñiz. Don Marco Antonio, dice Solís, con un profundo respeto mezclado con tristeza. Era un ídolo para mí. Lo admiraba desde niño, soñaba con conocerlo, con cantar con él. Cuando finalmente tuve la oportunidad de trabajar con él, me sentí realizado. Pero con el tiempo me di cuenta de que don Marco Antonio era un hombre amargado y resentido. Sentía que la industria musical lo había olvidado, que las nuevas generaciones no apreciaban su talento, y descargaba su frustración conmigo. Don Marco Antonio criticaba constantemente mi música, mi voz, mi estilo. Me decía que estaba vendido, que había perdido mi esencia, que me había convertido en un producto comercial. Intentaba manipularme para que cambiara mi estilo, para que me adaptara a sus gustos. Pero yo me negué, yo creía en mi música, en mi estilo. Y eso don Marco Antonio nunca me lo perdonó. Descubrí que don Marco Antonio había estado hablando mal de mí a mis espaldas, diciendo que yo era un arrogante y un ingrato, que se había olvidado de sus raíces. Sus palabras me dolieron profundamente porque venían de alguien a quien yo respetaba y admiraba como un padre. Solís relata una ocasión en la que Marco Antonio Muñiz supuestamente intentó impedir que Solís recibiera un importante premio a la trayectoria artística, argumentando que Solís era demasiado joven para ser reconocido de esa manera. Fue un acto de mezquindad, dice Solís, una muestra de su envidia y resentimiento. Finalmente, el quinto nombre que Solís revela es el de José José. Con José José, dice Solís con la voz quebrada por el llanto, tuve una amistad muy cercana. Éramos confidentes, éramos amigos. Compartimos muchas noches, muchas risas, muchas lágrimas. Pero José José era un hombre atormentado por sus adicciones y sus demonios internos, y en sus momentos de mayor desesperación me culpaba a mí de sus desgracias. Me decía que yo era demasiado exitoso, demasiado feliz, demasiado afortunado. Que mi éxito lo hacía sentir aún más fracasado y miserable. José José me pedía dinero, me pedía favores, me pedía ayuda, y yo siempre se la di. Pero nunca era suficiente. José José era un pozo sin fondo de amargura y resentimiento. Descubrí que José José había estado robando mis canciones, registrándolas a su nombre para cobrar las regalías. También había estado vendiendo información confidencial sobre mi vida privada a la prensa sensacionalista. José José me traicionó de la peor manera posible, abusando de mi confianza y mi amistad. Su traición fue la que más me dolió, porque venía de alguien a quien yo amaba como a un hermano. Solís recuerda una ocasión en la que José José supuestamente intentó seducir a su esposa Ana Berta durante una fiesta en su casa. Fue una falta de respeto imperdonable, dice Solís, una traición que marcó el fin de nuestra amistad. Marco Antonio Solís concluye la entrevista con una declaración contundente. No los perdono. Nunca los perdonaré. Sus acciones me causaron un daño irreparable. Pero he decidido sacar a la luz la verdad para que el público sepa quiénes son realmente estas personas.
No quiero vivir más tiempo con este peso en mi conciencia. Necesito liberarme de este rencor. Y espero que mi historia sirva de ejemplo para otros artistas que han sido víctimas de la envidia y la traición. La entrevista termina con Solís visiblemente emocionado, mirando hacia el horizonte buscando la paz que tanto anhela. Esta es una historia en desarrollo, y seguiremos informando sobre las reacciones y las consecuencias de estas explosivas revelaciones. El eco de la noticia resonó a través de los medios de comunicación latinos como un trueno en una noche de verano. Marco Antonio Solís, el ícono de la música romántica, el Buki, adorado por generaciones, había confesado. Había confesado vivir dos vidas. La declaración vertida en una entrevista exclusiva con la revista Melodías del Alma no solo desconcertó a sus fans, sino que desató una tormenta de especulaciones, teorías y, por supuesto, memes. Pero, ¿qué significaba realmente vivir dos vidas? ¿Qué secretos ocultaba el hombre detrás de las letras profundas y las melodías inconfundibles? Para entender la magnitud del impacto, es necesario comprender la figura de Marco Antonio Solís. Su voz suave pero poderosa ha acompañado momentos cruciales en la vida de millones de personas. Desde sus inicios con los Bukis, sus canciones han hablado de amor, desamor, esperanza y la complejidad de las relaciones humanas. Su imagen siempre impecable transmitía una serenidad y sabiduría que lo convertían en un confidente, un consejero musical. La idea de que este hombre símbolo de autenticidad y honestidad pudiera estar ocultando algo durante décadas era simplemente impensable. La entrevista en Melodías del Alma fue conducida por Elena Vargas, una periodista veterana conocida por su agudeza y su habilidad para extraer confesiones inesperadas. Elena, vieja amiga de Marco Antonio, había logrado convencerlo de abrirse sobre un tema que, según sus propias palabras, lo había atormentado durante años. El artículo, que se extendía a lo largo de 10 páginas, detallaba la conversación en un tono íntimo y revelador. Elena describía a un Marco Antonio visiblemente nervioso, jugueteando con su famoso sombrero, buscando las palabras adecuadas para expresar una verdad que pesaba sobre sus hombros como una losa. «Siempre he sentido que soy dos personas en una», comenzó Marco Antonio con la voz apenas audible. «El Marco Antonio Solís, que ustedes conocen, el artista, el compositor. Y otra persona que he mantenido oculta, un ser interior que anhela una vida diferente, una vida más sencilla, más anónima». Elena, con su experiencia periodística, supo que debía profundizar en esa declaración. Una vida diferente. ¿Qué significa eso, Marco Antonio? ¿Qué anhelos tiene ese otro, Marco Antonio? Fue entonces cuando la historia comenzó a desentrañarse. El otro Marco Antonio, según explicó el cantante, era un hombre llamado Armando Quirós, un nombre ficticio que utilizaba para escapar del torbellino de la fama y la fortuna. Armando vivía en un pequeño pueblo costero, en el estado de Michoacán, la tierra natal de Marco Antonio, donde se dedicaba a la pesca y la agricultura. Nadie en el pueblo, salvo un círculo muy reducido de amigos de la infancia, conocía su verdadera identidad. «Necesitaba desconectarme, Elena», confesó Marco Antonio. «Necesitaba volver a mis raíces, sentir la tierra bajo mis pies, el olor del mar en mi piel. La vida de artista es maravillosa, me ha dado tantas alegrías, pero también es agotadora, absorbente. A veces sentía que estaba perdiendo mi esencia, mi conexión con lo que realmente importa». La historia de Armando Quirós era fascinante. Marco Antonio, bajo esa identidad secreta, había construido una vida completamente diferente. Se levantaba al amanecer para salir a pescar con sus amigos, cultivaba su propio huerto, participaba en las fiestas del pueblo. Incluso había tenido una novia, una joven maestra llamada Sofía, que desconocía por completo la verdadera identidad de su amado. Durante los últimos 15 años, Marco Antonio había dividido su tiempo entre su vida como artista y su vida como Armando, alternando entre los escenarios y los campos de Michoacán. Pero, ¿cómo había logrado mantener este secreto durante tanto tiempo? La respuesta, según reveló Marco Antonio, residía en una elaborada red de cómplices y una rigurosa disciplina. Contaba con la ayuda de su manager, Ricardo, su chofer Juan,
y un par de amigos de confianza, quienes lo ayudaban a organizar sus viajes y a mantener su doble vida en secreto, para evitar ser reconocido en el pueblo. Marco Antonio se dejaba crecer la barba, usaba lentes oscuros y cambiaba su forma de vestir. Además, evitaba a toda costa cualquier contacto con los medios de comunicación o con personas ajenas a su círculo de confianza. La confesión de Marco Antonio Solís generó un debate apasionado. Algunos lo criticaron por engañar a sus fans, por llevar una doble vida basada en la mentira. Otros lo defendieron argumentando que tenía derecho a buscar un refugio, un espacio de paz y tranquilidad lejos del escrutinio público. Muchos se preguntaban si su esposa cristiana estaba al tanto de su doble vida. La respuesta según la entrevista era afirmativa. Cristiana, al parecer, había sido su mayor apoyo en esta aventura, comprendiendo su necesidad de escapar y brindándole el espacio necesario para vivir su otra vida. La noticia también tuvo un impacto significativo en la vida de Sofía, la novia de Armando Quirós. La joven maestra se sintió devastada al descubrir la verdadera identidad de su amado. En una entrevista posterior, Sofía expresó su decepción y su dolor, pero también reconoció que entendía la necesidad de Marco Antonio de escapar de la fama. Lo amaba por Armando, por el hombre sencillo y cariñoso que era conmigo, dijo Sofía. No sé si podré perdonarlo por haberme mentido, pero siempre guardaré un recuerdo especial de nuestro tiempo juntos. La confesión de Marco Antonio Solís abrió una puerta a la reflexión sobre la presión de la fama, la necesidad de autenticidad y la búsqueda de la felicidad. Su historia, aunque inusual y controvertida, resonó con muchas personas que se sentían atrapadas en sus propias vidas, anhelando una forma de escapar, de reinventarse. El que se ponérselo, se había convertido en un símbolo de la rebeldía, de la búsqueda de la libertad individual. Tras la publicación de la entrevista, Marco Antonio Solís desapareció de la vida pública. Canceló sus conciertos, se alejó de las redes sociales y se refugió en su casa de Morelia. Los rumores sobre su paradero se multiplicaron. Algunos decían que se había ido a vivir definitivamente a su pueblo natal, adoptando la identidad de Armando Quirós de forma permanente. Otros aseguraban que estaba en un retiro espiritual, buscando la paz interior y la reconciliación. Nadie sabía con certeza qué había sido del Buki. Meses después, reapareció en un concierto sorpresa en el pequeño pueblo costero de Michoacán, donde vivía como Armando Quirós. El concierto fue organizado por los amigos de Marco Antonio, quienes querían mostrarle su apoyo y celebrar su valentía. La noticia corrió como la pólvora, y pronto miles de personas se congregaron en la plaza del pueblo para escuchar a su ídolo cantar. Marco Antonio, con el rostro visiblemente emocionado, subió al escenario vestido como Armando, con su sombrero de paja y su camisa de pescador. Cantó sus grandes éxitos, pero también interpretó canciones nuevas inspiradas en su experiencia como Armando Quirós. Durante el concierto, Marco Antonio dirigió unas palabras a su público, a sus fans, a sus amigos. «Sé que mi historia los ha sorprendido, los ha confundido», dijo con la voz entrecortada por la emoción. «Pero quiero que sepan que siempre he sido honesto con ustedes. Siempre he cantado con el corazón. Y aunque he vivido dos vidas, siempre he sido el mismo Marco Antonio Solís, el hombre que ama la música y que ama a su gente». El concierto terminó con una ovación ensordecedora. Marco Antonio Solís, el Buki, había vuelto a conquistar a su público no solo con su música, sino también con su valentía, su autenticidad y su honestidad. Había demostrado que la fama no lo había cambiado, que seguía siendo el mismo hombre sencillo y humilde, que había salido de un pequeño pueblo de Michoacán para conquistar el mundo con su voz. Pero la historia de Marco Antonio y Armando Quirós aún no ha terminado. Quedan muchas preguntas por responder, muchos misterios por resolver. ¿Cómo afectará su doble vida a su carrera artística? ¿Podrá reconciliar su vida como artista con su vida como hombre común? ¿Qué le deparará el futuro a Sofía, la joven maestra que amó a Armando sin saber quién era realmente? Solo el tiempo dirá. La entrevista de Elena Vargas con Marco Antonio Solís no solo fue una primicia periodística,
sino que se convirtió en un fenómeno cultural, en un espejo donde se reflejan nuestras propias contradicciones, nuestros propios anhelos, nuestra propia búsqueda de la identidad y la felicidad. La historia del Buki nos recuerda que todos tenemos dentro de nosotros múltiples facetas, múltiples identidades, y que la clave para la felicidad reside en aceptarlas y en vivir de acuerdo con nuestros propios valores y principios. Marco Antonio Solís, el Buki, no es solo un nombre en la vasta constelación de la música latina. Es una leyenda viviente, un poeta del amor y el desamor que ha tejido con sus letras y melodías una banda sonora para generaciones. Su historia es la de un niño prodigio, un joven soñador que encontró en la música el vehículo para expresar sus emociones y conectar con el alma de millones. Pero para entender la magnitud de su influencia, es necesario adentrarse en los rincones de su vida, explorar los paisajes de su infancia y desentrañar los misterios de su creatividad. Nacido el 29 de diciembre de 1929, en Ario de Rosales, Michoacán, México. Marco Antonio Solís Sosa creció en un entorno humilde pero rico en tradiciones musicales. Desde temprana edad, demostró un talento innato para la música aprendiendo a tocar la guitarra de manera autodidacta y componiendo sus primeras canciones a la tierna edad de 12 años. La música era más que una afición. Era una necesidad, una forma de dar voz a sus sentimientos y de escapar de las limitaciones de su entorno. Ario de Rosales, con sus paisajes montañosos y su atmósfera rural, se convirtió en la musa inspiradora de muchas de sus primeras composiciones. Las historias de amor y desamor, las leyendas locales y las tradiciones ancestrales impregnaron su imaginación, nutriendo su creatividad y sentando las bases de su estilo único. En la década de 1970, junto con su primo Joel Solís, fundó el grupo Los Bukis, una agrupación que revolucionaría el panorama de la música grupera mexicana. El nombre de origen yaqui significaba niños, reflejando la juventud y la frescura de sus integrantes. Los Bukis no solo se distinguieron por su talento musical, sino también por su innovadora propuesta escénica y su imagen moderna que conectó inmediatamente con el público joven. Su música, una fusión de ritmos tradicionales mexicanos con influencias del pop y el rock, rompió esquemas y abrió nuevos caminos para la música grupera. El éxito de los Bukis fue meteórico. Desde sus primeros sencillos como Falso Amor y Las Holgazanas, la agrupación escaló rápidamente en las listas de popularidad, convirtiéndose en un fenómeno musical en todo México y Latinoamérica. Su música sonaba en todas las radios, sus conciertos eran multitudinarios y sus discos se vendían por millones. Marco Antonio Solís, como vocalista y principal compositor del grupo, se convirtió en el ídolo de toda una generación. Sus letras sencillas pero profundas hablaban de amor, desamor, esperanza y sueños, conectando con la sensibilidad del público y convirtiéndose en himnos para miles de personas. Durante más de 2 décadas, los Bukis cosecharon innumerables éxitos, grabando más de 20 álbumes y realizando giras por todo el mundo. Su música trascendió fronteras y conquistó corazones en países como Estados Unidos, España y Argentina. Temas como Quiéreme, mi mayor necesidad y A dónde vayas se convirtieron en clásicos de la música latina, canciones que han acompañado a miles de personas en momentos importantes de sus vidas. Sin embargo, a pesar del éxito y la fama, la relación entre los integrantes de los Bukis comenzó a deteriorarse. Las diferencias creativas, las tensiones internas y el desgaste natural de la convivencia terminaron por fracturar al grupo. En 1996, tras una exitosa trayectoria, los Bukis se separaron dejando un vacío en el corazón de sus fans. La noticia de la separación conmocionó al mundo de la música latina. Para muchos, los Bukis eran más que un grupo. Eran un símbolo de identidad, una parte importante de su historia personal. La disolución del grupo marcó el fin de una era y el inicio de una nueva etapa en la carrera de Marco Antonio Solís. Tras la separación de los Bukis, Marco Antonio Solís emprendió una exitosa carrera como solista
consolidándose como uno de los cantautores más importantes de la música latina. Su primer álbum en pleno vuelo, lanzado en 1996, fue un rotundo éxito, vendiendo millones de copias en todo el mundo y abriendo las puertas a una nueva etapa en su carrera. Con este álbum, Marco Antonio Solís demostró su madurez como compositor e intérprete, explorando nuevos sonidos y temáticas, pero sin perder la esencia que lo había caracterizado durante su etapa con los Bukis. A lo largo de su carrera como solista, Marco Antonio Solís ha lanzado más de una decena de álbumes, todos ellos marcados por su sello personal, letras profundas y emotivas, melodías melancólicas y una voz inconfundible. Temas como Si no te hubiera sido, Más que tu amigo y Asayam, ¿y dónde estará mi primavera?, se han convertido en grandes éxitos, canciones que han conquistado el corazón de millones de personas en todo el mundo. Su música ha sido reconocida con numerosos premios y nominaciones, incluyendo varios premios Grammy y Latin Grammy. Pero el talento de Marco Antonio Solís no se limita a la música. También ha incursionado en el cine, participando como actor y compositor en varias películas mexicanas. Su carisma y su presencia escénica lo han convertido en un artista completo, capaz de cautivar al público en cualquier faceta. Además de su carrera artística, Marco Antonio Solís es un hombre comprometido con causas sociales. Ha participado en numerosas campañas de beneficencia, apoyando a organizaciones que trabajan en favor de los niños y los jóvenes. Su labor filantrópica lo ha convertido en un ejemplo a seguir para muchos. La vida personal de Marco Antonio Solís ha sido objeto de interés público, pero él siempre ha mantenido un perfil bajo, protegiendo su intimidad y la de su familia. Casado con Cristian Salas, tiene 2 hijas, Marla y Allison, quienes han seguido sus pasos en el mundo de la música. Marco Antonio Solís es un hombre de familia, un padre dedicado y un esposo amoroso. A lo largo de su trayectoria, Marco Antonio Solís ha demostrado ser un artista versátil y talentoso, capaz de reinventarse y de adaptarse a los cambios en la industria musical. Su música ha evolucionado con el tiempo, incorporando nuevos sonidos y estilos, pero sin perder la esencia que lo ha caracterizado desde sus inicios. Su legado musical es innegable. Ha influenciado a toda una generación de artistas y ha dejado una huella imborrable en la música latina. Marco Antonio Solís es un ícono, un referente cultural y un ejemplo a seguir para los jóvenes que sueñan con triunfar en el mundo de la música. Su historia es la de un hombre que luchó por sus sueños, que superó obstáculos y que logró alcanzar el éxito gracias a su talento, su perseverancia y su amor por la música. El reencuentro de los Bukis en 2021, después de 25 años de separación, fue un acontecimiento histórico en la música latina. La gira Una historia cantada reunió a los integrantes originales del grupo y los llevó a recorrer los principales escenarios de México y Estados Unidos, batiendo récords de asistencia y generando una gran expectación entre sus fans. El reencuentro de los Bukis no solo fue un éxito comercial, sino también un momento emotivo para los integrantes del grupo y para sus seguidores. Fue una oportunidad para revivir viejos tiempos, para celebrar su legado musical y para agradecer el apoyo incondicional del público. Marco Antonio Solís, como líder y figura emblemática del grupo, jugó un papel fundamental en el reencuentro, demostrando su liderazgo y su capacidad para unir a las personas. Hoy en día, Marco Antonio Solís sigue siendo un artista activo y relevante. Continúa grabando discos, realizando giras y participando en proyectos musicales. Su música sigue sonando en las radios y sus conciertos siguen siendo multitudinarios. Su voz, aunque con el paso de los años ha adquirido una madurez y un matiz especial, sigue siendo inconfundible y sigue emocionando a sus fans. Marco Antonio Solís es una leyenda viviente, un artista que ha trascendido fronteras y que ha dejado una huella imborrable en la música latina. Su historia es un ejemplo de perseverancia, talento y pasión por la música. Un legado que seguirá inspirando a las futuras generaciones de artistas. Esperamos que hayas disfrutado este recorrido por la vida y obra de Marco Antonio Solís el Buki.
Gracias por ver nuestro video.